Los cubanos vinieron a saber que Fidel Castro era un hombre normal en el ocaso de los últimos 3, 4 años de su vida. ¿Qué pensaban que era? No hubo una sombra jamás. Claro, una figura tan grande como él, una figura más atractiva. ¿Tú crees la leyenda que Castro tuvo que ver con la muerte de estos héroes? Rubén Cortés, bienvenido. Sabina, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo. Tú naciste en Cuba y estudiaste periodismo en Cuba. ¿Cuándo vienes a México? Llegué a México el 15 de octubre del año 95. Me naturalicé mexicano el 14 de abril del 2000. ¿Qué edad tenías? 30 años. 30 años. Quisiera que platicáramos sobre la figura de Fidel. No hay duda de que Fidel igualó para los cubanos 3 accesos: el acceso a la medicina, el acceso a la educación y el acceso a la pobreza. Cuando yo viví en Cuba durante un semestre, lo que me impresionó mucho era la sensación que los cubanos no veían un horizonte de superación personal. ¿Qué tan cierta es mi impresión? Sí, absolutamente cierta. El único horizonte que tienen los cubanos, que han tenido desde el año 59, en primer lugar es una isla rodeada de agua por todas partes, Sí, ¿no? Una isla, lógicamente, le llaman la maldita condición del agua por todas partes, ¿no? Eso ya de por sí te hace sentir aislado, lejos de todo, que después del mar está el paraíso, por lo general, aunque no esté. Y a eso súmale un sistema de gobierno opresivo que te controla todos los movimientos de tu vida. O sea, desde que naces, vas a la escuela que te indican... que te controla la información que recibes. No, la información, bueno, sí. Tú hablabas al principio de la educación. Bueno, sí, la educación, es cierto. En otros lugares de América Latina incluso es gratis la educación también. Sí. Digo, vamos a empezar por ahí. Y la salud también es gratis en otros lugares de América Latina. Con no México. Solo, claro. Sí, pero lo que pasa en Cuba, que es muy impresionante para un latinoamericano, es notar que no hay nadie chimuelo, con dientes podridos, que es una cosa que uno sale del Distrito Federal, va al campo mexicano, inmediatamente encuentra los problemas en la boca de la gente, y la otra, el asunto, la desnutrición en los niños. Todos los niños cubanos tienen unas piernas maravillosas, están altos. Hay una condición genética también, así son de siempre, ¿no? Antes de Fidel Castro estaban igual, ¿eh? No, sí, por supuesto. Bueno, pero sí, no se le puede negar ese acceso a la educación, a la salud, a un costo muy alto. Suponiendo que fueran de calidad y todo, no vamos a discutirlo ahora, a un costo muy alto. Mira, Sabina, la libertad, cuando la tienes, no la valoras. Yo creo que la libertad, para valorarla realmente, tienes que haberla vivido, o sea, no que te la hayan negado. Fíjate que en Twitter mucha gente describía, ¿y qué libertad tenemos los mexicanos? Bueno, toda la libertad del mundo. Yo quiero empezar porque nos hables otra cosa que a mí me impactó mucho, es que la mitad de los cubanos eran soplones. Bueno, es de los otros, de la otra mitad, o sea, claro, era... entre nosotros mismos, es una condición humana en el socialismo real de la Europa del Este y, por supuesto, en su sucursal del Caribe, que era Cuba, ¿no? Que es Cuba. Entonces, pues es una condición, porque todos los accesos que tengan, o sea, las cosas más mínimas, dependen, y ni siquiera es... del Estado. Claro, y ni siquiera es soplar, o sea, no lo tienes de esa manera, no lo vas teniendo como que te conviertes en un soplón. Es algo tan natural que tú estás haciéndolo algo para salvar a la patria, para hacer algo bueno, estás haciendo algo por un bien. Y eso separó familias en Cuba a muerte, separó amigos, porque además eran las cuestiones más simples del mundo. Yo escribí un texto hace poco, el lunes, en la que yo contaba una anécdota personal de que yo una vez un colega de la agencia AFP me regaló 2 sacos de uso. Me dijo, oye, me casé, engordé un poco y no me quedan. ¿Te quedan? Ah, sí, perfecto, tengo cuerpo de pordiosero, me quedan muy bien. Perfecto, me los llevé. Llegué a Cuba, porque fue en el extranjero. Llego a Cuba y había eso puesto en un informe, que yo había aceptado ropa de un extranjero y que eso nos hacía parecer en el mundo como pedigüeños. Entonces, infernal. Incluso era una cosa normal, ¿no? Incluso tu conducta en el extranjero era tema para la seguridad de Cuba. Donde hay aglomeraciones de más de 5 o 6 cubanos,
trabajando, incluso en Venezuela. En Venezuela viven en casas. No pueden salir ni entrar con productos, con cosas, porque todos se están vigilando. Y es inherente al sistema. El sistema vive de eso. El sistema está apuntalado en esa manera en la delación constante. Es un miedo que hay. Es un miedo que tienes en la piel. Que hay en México no hay allá. Bueno, para empezar, la libertad de prensa. La libertad de expresión es otra cosa. Cada día se habla más de libertad de expresión. Yo creo que ya la libertad de expresión está tan ganada en la democracia, sea la democracia que sea, que ya hay que hablar de calidad en la información. En cambio, en Cuba, por ejemplo, no hay disidencia en la prensa, mira, no hay información que no pasa por el gobierno. Yo ahora no sé qué pueden estar pensando. Nadie sabe, nadie no hay Dios que sepa qué están pensando los ciudadanos cubanos que viven en Cuba ahora de este momento histórico que están viviendo. ¿Y cómo toleran a Yoani Sánchez? Bueno, lo que pasa es que sí, hay gente que sí, como Yoani, gente que tiene una dosis de valentía un poquito más de la heroica. De la heroica. Que se juega la vida, exacta, ¿no? Claro, se juega la libertad, fíjate, más que la vida, porque lo que tiene este tipo de sistemas es que se construyen en base a mucho miedo y muy poquita sangre. No. La sangre en Cuba corrió en el primer año cuando Fidel Castro fusiló a 4.000 personas, sin juicio ni nada, así, la mayoría era ahí como venía, pero ahora no, después de eso es mucho miedo. Entonces, Yoani no tiene miedo, son pocas las personas que no tienen miedo. Entonces, ahora, déjame la toleran, es una buena cara de Cuba, tuitea un poco. Bueno, justifica que hay libertad de prensa, una persona o dos pero o tres. No hay libertad, por ejemplo, de elegir. Otra impresión es que nadie era tan famoso como Fidel Castro. Yo me acuerdo de un incidente, cuando yo llegué acababa de suceder, pero todo el mundo me lo contaba sin sacar la moraleja evidente. Me decían, bueno, un conductor presentó, creo que era un general muy popular, y lo presentó como el comandante, se equivocó, entonces corrigió. Despidieron al conductor de la televisión y despidieron a este hombre, nunca volvió a salir en la prensa. Esta idea de que el líder, de Führer, no puede ser opacado ni por un instante por otro personaje. Y sobre todo no es humano. Los cubanos vinieron a saber que Fidel Castro era un hombre normal en el ocaso de los últimos 3, 4 años de su vida. ¿Qué pensaban que era? Pues mira, te voy a contar rápido. Cuando Luis Echeverría, el presidente Luis Echeverría, fue a La Habana en el año 75, que yo lo vi calvo. Y no puede ser que haya un presidente calvo. ¿Por qué si los presidentes tienen que tener barba, tienen que tener Fidel, un tipo... vestido de militar? O sea, para mí no tenía. Y entonces yo tenía ya 11 años, porque era año 75. O sea, Fidel era un superhombre. Claro, un superhombre, una especie de, una leyenda, un hombre. Nunca lo vimos comer en una fotografía, nunca lo vimos tomar agua en una fotografía. No vieron a sus parejas. Nunca supimos cuáles eran sus parejas, sus hijos. Bueno, un hijo que se llamaba Fidelito porque como que estaba grande ya, era adolescente, cuasi adolescente cuando triunfa la revolución. Y al principio, bueno, no había tanto control. Digamos que en los meses de enero, febrero, marzo, abril del 59, pues no había mucho control, había mucho jale todavía de la época anterior. Y salía el hijo de Fidel Castro, salía la mamá Fina, salía Juanita Castro, o sea, pero ya, después del segundo o tercer año de la revolución... El mito. Él empezó a construir el mito, empezó a construirse el mito, y no se sabía de Fidel Castro que era un ser humano, hasta que ahora lo veíamos ahí en su casa de La Habana, con unos cuadros detrás, con unos helechos al lado de unos Déjame sillones. preguntarte sobre eso. Pues normal. Cuando tú vas al Museo de la Revolución en Cuba, el piso más alto es fotografías de todo el movimiento que llegó que finalmente tomó La Habana. Es un museo de fotografías, de recortes de periódicos. Exacto, exacto. El segundo piso es la toma del poder, ¿no? Ajá. La toma del poder de la Cuba de Bautista. Y el tercer piso es muy elocuente. Desaparecen las fotos con nombres. Es Fidel y un campesino. Fidel y los obreros de acá. Los nombres propios desaparecen. A mí me llamó mucho la atención la desaparición de Camilo Cienfuegos y del Che Guevara, que en el segundo piso hay fotos de ellos todo el tiempo. ¿Tú crees la leyenda que Castro tuvo que ver con la muerte de estos héroes? Mira, Sabina, más que eso, yo creo en que... Bueno, también duró 90 años Fidel Castro, ¿no? Son muchos años. Sí, bueno, pero Camilo se lo echaron rapidísimo. A lo largo de todo el camino, de todo el tránsito de Fidel Castro en el poder en Cuba,
no hubo una sombra jamás. Claro, una figura tan grande como él, una figura más atractiva, una figura carismática. Bueno, no pero podía haber, espérate, al principio no. se fueron todos esos. De alguna manera u otra, como un clavel que se deshoja, se fueron cayendo de la rama, se fueron cayendo, se fueron cayendo. Viene después la otra etapa. ¿Se fueron cayendo? Claro, viene después la otra etapa, cuando empiezan a surgir ya los hijos del sistema. Y no los que habían sucede nacido nada. como yo después de los del Claro, y no 59. sucede nada, no los deja subir al gobierno. No se van cayendo también. Siento que tu testimonio es tan importante para los que no somos cubanos. A raíz de la muerte de Fidel, ¿qué te dicen tus amigos cubanos? ¿Lo No se celebraron? sabe. No se sabe. No puede, ¿Tú no puedes hablas saber con que- ellos? No, que nadie, no, todo el mundo te... Hay claves. Por ejemplo, hace poco llamé allá a un amigo y me dijo, pues ya tú sabes cómo está esto, ¿no? Y le sí, sí, me imagino. ¿Y cómo va todo? ¿Y qué te imaginas? Pues va todo. No, ya tú sabes. Es una palabra cubana que dice todo y dice nada. Ya tú sabes. Ya tú sabes ella, ya yo sé. ¿Y no sabes? No, no sé. Entonces lo único que ves es en la tele, los cubanos, pues todos los que Haciendo hemos estado ahí, fila para ver el cadáver. Pones el piloto automático, ves una cámara de televisión y empiezas a persignarte. O sea, no, pues, ¿qué voy a decir? Pues claro, Claro. digo lo que tengo que decir y ya. Claro. Yo creo que pues solamente puedes saber qué opinan los cubanos afuera, y no todos, ¿eh? No todos, porque yo la verdad es que ahora, porque ya yo no voy a Cuba, mi familia está en Miami, pero no todos los cubanos, hay cubanos que tienen su familia allá. O sea, tienen Claro. su madre, su ¿Qué padre. qué va a pasar ahora que Entonces no está se Fidel? arriesgan tampoco a estar diciendo, porque aquí te están monitoreando constantemente. Hace poco un amigo A cubano... los cubanos que están en el Claro, extranjero un los colega monitorean. cubano hace poco, colega, amigo de toda la vida, me dice, oye, ayer leí un texto tuyo sobre Trump, me gustó mucho. Oye, pero ¿por qué usas esa palabra dictadura? O sea, dictadura ya nadie usa. Eso está en desuso. O sea, un cubano que está en una enviado, dictadura. o sea, del gobierno, ¿no? Que está en una dictadura. Te monitorean, entonces tienes pánico constantemente, ¿no? ¿Qué podemos esperar a ver en Cuba sin Fidel? No va ¿Habrá a ser cambios? rápido, Sabina. No va a ser rápido. Mira, Oye, Beyoncé compró un edificio en la costa de La Habana. ¿con qué Eso seguridad jurídica? ¿No? Por ejemplo, Pero eso tiene que... es famosa esta anécdota de García Márquez que tenía una casa en Cuba. Nada más para terminar la idea, la inversión americana y española y japonesa en Cuba tiene que estar haciendo una diferencia. No, Sabina, ¿cuál inversión de otros países? La inversión que va a haber en Cuba va a ser la de Estados Unidos. O sea, ¿qué empresa de otro lugar se va a arriesgar a invertir en Cuba cuando Cuba le debe a Estados Unidos 6.000 millones de dólares del año 60? Entonces será cuando diga Estados Unidos. Eso está guardado ahí porque Ok, ¿y qué pasa? sí se arriesga. ¿Y qué esperas que pase? Raúl no es eterno. ¿Qué esperas cuando ya los Castro se vayan? ¿Quién va a suceder la revolución, la llamada revolución cubana, Se vuelta a acabó hace dictadura? tiempo. La revolución se acabó. Bueno, la dictadura cubana tiene sistema. previsto la sucesión de una clase política. ¿Hay alguien allí que tenga los tamaños para dirigir? Bueno, Sabina, ¿cuál ha sido la jugada más grande, más arriesgada, más novedosa de Cuba en los últimos años? Restablecer relaciones con Estados Unidos. Sí. ¿Quién dirigió las conversaciones ¿Con Raúl? Estados Unidos? Su hijo. El hijo de Alejandro Castro, su ¿de hijo, Raúl? un muchacho joven, O sea, inteligente, ¿tú tiene te imaginas 50 años si acaso. ¿Te imaginas una sucesión Sí, familiar? es un ¿Una sistema dinastía dinástico. familiar? Sí, es un sistema dinástico y yo creo que sí. O sea, es sintomático que el hijo, o sea, no puede haber, entre toda la gente en Cuba, no puede haber alguien que hubiese encabezado las conversaciones, que esté más preparado, que conozca más de la política de Estados Unidos. Claro que sí que lo hay, pero ¿en quién confían? En el hijo. Qué ¿Por barbaridad. qué? Porque es un sistema que está basado en la lealtad Sí. al líder, al líder Claro, máximo. y es una el líder dinastía. máximo ahora es Raúl. Yo creo que sí que es dinástico. Última pregunta, Rubén, para terminar y breve. ¿Qué hiciste cuando te enteraste de la muerte de Fidel? Estaba en el cine y fíjate que me llamó la mamá de mi hijo, me dijo, oye, murió Fidel. Le dije, ¿pero quién lo dice? ¿Otra vez? Otra vez. Y me dice, no, ahora sí parece serio. Entonces me empezó a dar la fuente, me fui del cine, me fui al periódico y ya por el camino me dijeron que ya Raúl lo había dicho. Y entré en un luto. Yo creo que todos los cubanos estamos en luto. En primer lugar, no estoy de acuerdo con estas personas que se alegran de la muerte de Fidel Castro. Yo creo que no es de bien nacidos. Yo creo que no es honorable burlarse o alegrarse de la muerte de un ser humano.
En todo caso, te alegrarás de la muerte de una idea y la idea sigue muy viva, yo creo que más viva ahora que él está muerto. Y yo creo que estamos de luto todos los cubanos de una u otra manera. Y yo en el luto, en la catarsis, me senté, escribí un texto que ya la editorial me lo acaba de pedir como libro, que sale en febrero, que se llama La noche de los nómadas. Los cubanos somos nómadas. Entonces, 30% está afuera, ¿no? Allá. Más o menos 30% de los cubanos están fuera. Sí, claro. Entonces, Pues- están en las pirámides de Egipto, uno de los que te lleva los camellos es cubano. Rubén Cortés, muchas gracias por esta conversación. Qué Gracias a lástima ti. que sea tan corto el Sí, qué tiempo. pena. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.